Shalom Aleichem, sean ustedes bienvenidos de nueva cuenta a I Stand with Israel. En esta emisión abordaremos la segunda parte de la historia del gran mufti Amin al-Husseini y los nazis y su conexión al terrorismo islámico. Como ya lo habíamos dicho, el gran mufti había sido soldado del ejército turco durante la Primera Guerra Mundial con la Gran Guerra y después de la conferencia de Wannsee había reclutado musulmanes bosnios para que estos conformaran la 13ª división de la montaña de Hanskar para la CSS. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el gran mufti huye al Cairo luego de ser acusado de crímenes de lesa humanidad en Yugoslavia y Hungría. En Egipto, el gran mufti es pieza clave en la implementación del sistema genocida de Hitler en Oriente Próximo y el conflicto árabe en el nuevo Estado de Israel. Pero hagamos un poquito de historia antes de entrar concretamente al tema. El antisemitismo como odio de grupo se divide en 3 puntos de vista que son fundamentales para entender no solamente lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, sino entender lo que ocurre hoy en día en Oriente Próximo. Existe un antisemitismo desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la Iglesia Católica y la Santa Inquisición, y desde el punto de vista del protestantismo, recordemos el libro de Martín Lutero, Los judíos y sus mentiras. Open up, you OPN, bitch you won't be Existe el antisemitismo desde el punto de vista secular o no religioso. Recordemos en tiempos de Federico II el Grande de Prusia en 1744, cuando éste limitó cuántos judíos debían vivir en este país. En 1750, los judíos en Berlín perdieron todos sus derechos, así como ocurrió en Rusia en 1742, cuando los judíos también perdieron muchos de los derechos que el imperio anteriormente les había otorgado y eran considerados extranjeros o ciudadanos de segunda clase. Antisemitismo desde el punto de vista islámico, que es el más antiguo de todos, ya que viene desde la época de Abraham, desde esos enfrentamientos de Ismael, el hijo de la esclava egipcia Agar, y Isaac, el hijo de Sara. Desde ahí, desde esa enemistad de hermanos, desde esa enemistad que nació con Ismael y con Isaac, Ismael el padre del pueblo árabe e Isaac el padre del pueblo hebreo. Desde un comienzo los regímenes islámicos, de acuerdo con la ley Sharia, que es la ley de ellos, han considerado a los judíos como seres inferiores que merecen ser ciudadanos de segunda clase. Cada punto de vista del antisemitismo respecto al antisemitismo funciona de distinta forma. Cada punto de vista, el cristiano, el secular o no religioso y el islámico. Por lo tanto, en el siglo XIX, los cristianos llevaron a las comunidades árabes formas modernas o formas no violentas de antisemitismo. Los monjes y las autoridades europeas que vivían en Oriente Próximo iniciaron propaganda antisemita, que era la forma como en Occidente, siempre en Europa, en estos rincones del mundo, donde hay democracia, donde hay libertades, estas libertades se ponían al servicio de la propaganda antisemita.
Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial lo que le dio fuerza al régimen nazi fue la propaganda, según Goebbels, que decía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en una verdad. Entonces eso no es del régimen nazi, eso es de mucho antes, y los cristianos en el siglo XIX implementaron la propaganda, implementaron la libertad de expresión para crear propaganda antisemita y llevar una forma menos violenta, más moderna para la época a las comunidades árabes. De cualquier forma, la propaganda, ya sea antes, ya sea hoy, siempre desata violencia, siempre desatan guerras, y esta no fue la excepción. Allá en donde habían judíos, donde los judíos eran acusados de rituales de muerte, se desatan olas de violencia contra los judíos que eran asesinados por los árabes. O sea, que la violencia nunca se detuvo. La propaganda lo que hizo fue incitar a más violencia, como lo sigue siendo ahora. Resulta muy curioso pensar que en un momento dado los judíos fueron considerados seres inferiores, fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, y durante la Segunda Guerra Mundial eran considerados seres poderosos. Por lo tanto, eran considerados un peligro para el régimen nazi. Durante la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, 1917, Reino Unido apoyó con la Declaración de Balfour que el mandato británico de Palestina fuera el hogar nacional del pueblo judío. Con el colapso del Imperio Otomano, la creación de mandatos europeos en las comunidades árabes, la presencia judía pronto se fortaleció. Que el antisemitismo islámico, o desde el punto de vista islámico, tuviese un origen puramente europeo, es menester mencionar que los periódicos árabes palestinos dedicados a la propaganda antisionista eran de publicistas cristianos. Así también existían sociedades islámico-cristianas que usaban la propaganda antisionista. Aquí es precisamente donde entra la figura del gran muftí de Jerusalén como pieza clave en la evolución del antisemitismo musulmán. Quiero que comprendan que el gran muftí no se inventó el antisemitismo islámico, él no se lo inventó. El antisemitismo islámico ya existía. El gran muftí lo que hizo fue que ayudó a que el antisemitismo islámico ya no fuera solamente una ráfaga de violencia, una ráfaga de muertes, sino que se combinara con el antisemitismo secular, que hubiera una fusión también con el antisemitismo cristiano, el antisemitismo de la Santa Inquisición, en donde el judío era acusado de blasfemo, de hereje, en fin. Entonces el gran muftí comenzó a darle un sentido distinto al antisemitismo que ya existía en el mundo árabe, que ya existía en Oriente Próximo. Le dio un sentido diferente. El antisemitismo islámico, el antisemitismo musulmán, está basado en la lógica del panarabismo que predicaba el gran muftí, y aquella lógica que dicen, que reza: el enemigo de mi enemigo, amigo mío es. Esto explica la sociedad y la simpatía que hubo entre el gran muftí Amin al-Husseini y el Führer Adolf Hitler. ¿Por qué el gran muftí de Oriente Próximo, del mandato británico de Palestina, y se asociaría con
el líder del movimiento pangermano, que era el Führer, el líder nazi. ¿Por qué se asoció? Esta es la explicación. El odio antijudío, la búsqueda de una evolución del antisemitismo árabe que tendría una fusión con el antisemitismo cristiano predicado por la Inquisición, el antisemitismo secular, los cuales se basa en la propaganda antisemita. Entonces, que la propaganda incite a la violencia. Esa fue la idea del movimiento panárabe del líder palestino Al-Amin al-Husseini, el gran mufti. Para el gran mufti Al-Amin al-Husseini, la Shoah, la Segunda Guerra Mundial, era la oportunidad más deseada por él para acabar con la judería que se encontraba en aquel momento en Oriente Próximo, en el mandato británico de Palestina. Era la oportunidad de conocer al Führer, de poder asociarse, de poder crear una estrategia asesina, una estrategia genocida para no solamente acabar con la judería europea, sino llevar esa maquinaria genocida, ese sistema genocida que los nazis estaban implementando en ese momento a Oriente Próximo. Y por qué no unirse, por qué no asociarse con él. Durante la Shoah, el régimen nazi, digamos que después de la conferencia de Wannsee, 25 de noviembre de 1941, cuando el gran mufti llega a Berlín, no solamente es tratado con todos los honores, sino que le dan un pago en dinero y en bienes, los cuales habían sido confiscados anteriormente por el régimen a los judíos que fueron llevados a los campos de exterminio tanto en Alemania como en Polonia. Y él vivía de esto, él se daba una vida de rico a costa de los bienes y dineros confiscados a los judíos. Pero no solamente eso, al-Husseini fue nombrado cabeza del gobierno islámico nazista, es decir, algo como la mano derecha o como un miembro de confianza del régimen nazi. Pero estos bienes y este dinero no solamente sirvieron para que el gran mufti se diera la gran vida, no, este dinero también iba a servir para la promoción de la propaganda antisemita y antisionista. Quiero recordarles o quiero mencionarles a mis seguidores que existía en Berlín una emisora de radio que en árabe, precisamente porque habían muchos soldados musulmanes en las divisiones, especialmente en la 13ª división de la montaña Hans-Kar, la cual mencionamos al comienzo de la emisión. Entonces, también se le hacía un lavado de cerebro adicional al que ya tenían ya los árabes, porque ellos no llegaron a Alemania obligados, sino que llegaron por voluntad propia, porque ya existía un odio antisemita ya infundido desde probablemente su infancia. Ya para finalizar con esta emisión, quiero hacer una mención adicional. El gran mufti de Jerusalén, y no solo él, el Führer,
son pieza clave en el terrorismo islámico que hoy día que el mundo está presenciando, que hoy día a través de las noticias el mundo ve cómo carros sin control se llevan a las multitudes, como terroristas suicidas se inmolan matando muchísima gente. Tanto el gran muftí como el Führer fueron quienes reclutaron a los que les enseñaron, a las figuras que hoy día inspiran a los terroristas islámicos. Entonces, no se pierdan las próximas emisiones de I Stand with Israel.